tiene una razón. Una razón. Y también tiene un propósito. Un propósito. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros padecemos, cuando nosotros experimentamos tormentas, vicisitudes, etcétera, o sea, todo aquello que nos viene a incomodar, aún sabiendo la razón por la cual nosotros podemos estar pasando, o sea, no somos sinceros como Jonás. Jonás sabía que la razón de la tormenta era él. Pero muchos de nosotros, cuando pasamos circunstancias incómodas, porque hemos estado hablando de la palabra incomodidad, pero cuando nosotros pasamos experiencias incómodas, nos hacemos una pregunta que hasta cierto punto no tiene sentido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Usted sabe la razón de la tormenta allá con Jonás. Y la razón de la tormenta fue desobediencia. Solo que Jonás no se puso a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Como muchos de nosotros, y creo yo que usted se identificará conmigo, hermano, padecemos, sufrimos y nos hacemos la pregunta, permítame decirlo de esta manera, nos hacemos la pregunta absurda, ¿por qué? Yo aprendí de mi pastor que hay dos tormentas. Una tormenta es por causa de caminar con Cristo. El Señor le dice a los apóstoles, súbanse a la barca y pasemos al otro lado. Vamos a ir, por supuesto, Él no les dijo eso, pero Él sabía a dónde iba. Él sabía que iba a liberar a un tremendo hombre, a un gran hombre. Hermano, lo grande que nosotros podemos ser, no lo podemos ver, no lo podemos experimentar hasta que definitivamente nosotros le permitamos a Dios ser libre de lo que nosotros tenemos que ser libres. Hermano, qué gran hombre era el Gadareno, qué gran hombre era. Sin embargo, Cristo le dice a los apóstoles, súbanse a la barca y pasemos al otro lado. El diablo, que sabía a dónde iba Cristo y quién iba a ser el Gadareno, porque se convirtió en un tremendo evangelista. El Gadareno, pero el diablo, sabiendo quién iba a ser el Gadareno y a dónde iba Cristo, levantó una tormenta en el mar. Entonces hay dos tormentas. La tormenta por caminar por Cristo. Mire, hay gente que cuando viene a Dios, hay gente que cuando viene a Cristo, cuando viene al Evangelio, hermano, horas o días después está experimentando tormenta. La gente, al no conocer el Evangelio, al no tener ese conocimiento, la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ahora que determino buscar a Dios? ¿Por qué la tormenta? El hogar estaba bien, el trabajo estaba bien, con mi familia estaba bien. Sin embargo, ahora que comienzo a caminar con Cristo, se levanta la tormenta. Y bueno, lo interesante es que media vez Cristo esté con nosotros, Él se va a encargar de las tormentas. Amén. Mire, sea tormenta por caminar con Él o sea tormenta por desobediencia, hermano, Cristo quiere echarnos una mano. Ahora, pero para eso tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Como Jonás, la
razón de la tormenta de Jonás es que dijo Jonás: yo ando huyendo de la presencia del Señor. Él me dijo que fuera a tal lugar y yo me estoy yendo para otro lugar. La profecía nos acaba de decir que definitivamente tenemos que esforzarnos más por dejar de complacernos a nosotros y complacer al Señor. Bueno, ahora, sin embargo, la incomodidad, yo decía el día de anoche, hermano amado, si nosotros vamos a venir a los pies de Cristo, a aceptarle a Cristo su camino, a aceptarle a Cristo su voluntad, a aceptar, y claro, no una voluntad y no un camino que lo lleve a Él a ser más Dios. Él es Dios. Sino una voluntad y un camino que nos va a meter a nosotros al cielo, que nos va a ayudar a escapar de lo que le viene a este mundo. Ahora, si vamos a caminar con Cristo, hermano, tenemos que saber que nuestro vivir después de que encontremos a Cristo tendrá sus incomodidades. Mire, por ejemplo, si nosotros le aceptamos a Dios lo que Él nos acaba de hablar, porque es una gran verdad, nos complacemos más nosotros que lo que complacemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, si le aceptamos a Dios eso, déjeme decirle, te va a venir incomodidad a tu vida. El Señor decía: si tan solo pusieras tu carne sobre el altar. Ahora, hermano, en el altar había fuego. Hermano, qué incómodo es poner la mano sobre la hornilla caliente. Qué incómodo es poner la mano sobre la hornilla caliente. Y déjame decirle, es idéntico a poner nuestra carne, decirle a nuestra carne no. Déjeme decirle, la carne se resiente, la carne se enferma, a la carne le da fiebre, la carne le da gripe, la carne le da cansancio. Hermano, ¿qué no le da la carne cuando nosotros sometemos la carne? El apóstol Pablo habló de esa incomodidad y dijo: yo no doy golpes como dando golpes al aire, yo golpeo mi cuerpo, dijo. Yo golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo a mi cuerpo. Ahora, hermano, cuando usted le dice no a su carne, es incómodo. Ahora, hay una incomodidad. Tiene que saber que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, mire, va a ser glorioso, pero va a ser incómodo. Ahora, yo le decía anoche, ¿hay razón de la incomodidad? Claro que hay razón de la incomodidad. Hermano, mire, usted puede agarrar el pecado que usted quiera, pero hay razón de la incomodidad. Ahora, tenemos que avanzar, pero fíjese, pues, entonces, la incomodidad, Dios dice: mira, ¿sabes qué? Voy a incomodar tu vida. Y yo le pregunto, ¿le ha incomodado Dios su vida? Y déjeme decirle, y es que nosotros no hemos enfrentado cada incomodidad. Cuando la cosa se pone seria. Así es. Amén. No sabiendo nosotros que la incomodidad, cuando nosotros le permitimos a Dios que incomode nuestra vida, Él tiene un propósito. Mire, la razón de la incomodidad es pecado. En palabra general, es pecado. El propósito que Dios tiene en arreglar o en trabajar o en incomodarnos a nosotros, porque déjeme decirle, Dios dice: no, con esto yo no te puedo meter al cielo, entonces te voy a incomodar la vida. ¿Y cómo nos incomoda Dios, hermano, nuestra vida? Diciendo que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Hermano, hay textos que dice: deja los pleitos, deja la envidia, deja los celos, deja aquí. ¿Acaso no es incómodo predicarle a la mujer que sea sujeta? Pero esa incomodidad
tiene un propósito. Y el propósito es que una vez Él nos quite eso o Él logre lo que Él se propone, Él nos mete al cielo. Ahora, muy bien, fíjense pues, por ejemplo, usted se acuerda cuando aquel fariseo invitó a Cristo a comer. Lucas invitó a Cristo a comer y dice que Cristo solo llegó, se sentó a la mesa y empezó, hermano. Dice que el fariseo se sorprendió de que Cristo no se haya lavado sus manos. Y no lo dijo, solamente lo pensó. Cristo le pegó una incomodada. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Ahora vosotros, los fariseos, os preocupáis de limpiar lo de afuera del plato, pero no os preocupáis de limpiar lo de adentro. Fariseo hipócrita, el que hizo lo de adentro. ¿Qué tal si yo llego a su casa, hermano, y lo empiezo a tratar de hipócrita? Ahora, fíjense pues, usted ve en ese pasaje que había una razón de Cristo incomodar al fariseo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál era la razón de incomodar al fariseo? Que el Señor le quería arreglar su manera de pensar. Que está bien, hay que limpiarlo de afuera, pero hay que saber que se tiene que limpiar también lo de adentro. Ahora Cristo lo incomodó. Lo incomodó de tal manera que empezó a llamarlos hipócritas. Ay de vosotros, fariseos, porque por fuera están bonitos, pero por dentro están, hermano, en la mesa, en su casa. Está bien yo ofender o incomodar a Joelito en mi casa, pero irlo a incomodar en su casa. Pero ¿cuál era el propósito de Cristo? La razón la sabemos. La razón es que su manera de pensar estaba torcida. Y Cristo quería arreglarlo. Cuando la razón, el propósito de Cristo incomodar al fariseo no era solamente incomodarlo, era cambiarle su manera de pensar. Hermano, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si mire, lo dice Isaías 55. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Ahora, hermano, es interesante lo que podemos nosotros ver en la Escritura, las razones, pero el propósito. Yo le decía el día de anoche, el propósito de incomodar Cristo a la samaritana era de que se le quería revelar. Hermano, la samaritana a quien esperaba era a Cristo. A Cristo. Ella no esperaba sacarse la lotería. Ella no esperaba comprar la casa. Ella no esperaba comprar su carro. Ella no esperaba ser, esperaba, pero no era su prioridad. Ella no esperaba ser feliz en su matrimonio. Ella lo que esperaba era al Mesías que le venía a traer respuesta a todas sus preguntas. A todas sus preguntas. Pero oiga, pero Cristo le dijo, pero no me puedo revelar a tu vida como tú quisieras. Has aprendido de mí, has oído de mí, yo te he guardado, yo te he bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ahora yo me quisiera revelar a ti, pero no puedo revelarme a ti estando como estás. Hermano, y le llegó a pegar una incomodada a la samaritana. Le llegó a pegar una incomodidad. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa incomodidad? De esa incomodidad, hermano, que después de que incomodó a la samaritana y arregló aquello que Dios quería arreglar, las palabras finales de Cristo fue: ¿estás esperando al Mesías, verdad? Sí, le dijo la samaritana. Pues el que tienes enfrente y el que habla contigo, Él es. Dios. Aleluya. Yo le digo una cosa. Usted y yo tenemos hartas razones de que Dios incomode nuestra vida.
Hermano, dejemos de estarle preguntando a Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé qué? Oh, hermano, no. Mire, yo le pudiera dar las razones, yo lo conozco un poquito. Yo le pudiera decir a usted las razones que Cristo tiene o que Dios tiene de venir a incomodar nuestra vida. Nos acaba de decir una. Tenés mucha carne. Nos acaba de decir, te preocupas más por complacerte tú que por complacerme a mí. ¿Usted cree que eso no es razón de que Dios nos incomode? Porque déjeme decirle, así, usted, mire, ¿usted cree que con esa cantidad de carne nos va a meter al cielo Dios? No. Pero yo quiero que vaya, mire, los pasajes en la Escritura acerca de eso son tremendos. Un día un jovencito le dijo a Cristo, le dijo, Señor, dile a mi hermano que sea justo, que reparta su herencia conmigo. Codicioso, mire, codicioso, amante del dinero. Dile a mi hermano que sea justo, que reparta la herencia conmigo. Mire cómo lo incomodó Cristo, pues. Le dijo, joven, le dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez de esas cosas? Por lo tanto, le dijo, guárdate de avaricia, guárdate de ser codicioso, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No lo incomodó? Pero ¿qué era lo que Cristo quería? Lo que Cristo quería era sacarle la codicia, la avaricia, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y el Señor dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Yo le he dicho acá repetidas veces, usted puede ser que no tenga su santo colgado en la pared, pero si hay avaricia, usted es idólatra. Mire qué conocimiento tenía la samaritana de Cristo, y era una idólatra. Lo bueno es que Cristo no busca lo bueno, ¿verdad? Cristo busca lo que está malo. Amén. Dios, aleluya. Él no buscó lo fuerte, Él buscó lo débil. Aleluya, gloria a Dios. Él no buscó lo grande, Él buscó lo pequeño. Dios, aleluya. Él no buscó el oro del mundo, Él buscó la escoria del mundo. ¿Sí? Pero tenemos que darnos, tenemos que permitirle a Él que nos incomode la vida, si nos tiene que incomodar. Ahora, hermanito, yo quiero, pero le digo, hay muchos pasajes, mire, de ahora en adelante, cuando lea la Biblia, usted va a decir, oh, otro pasaje donde el Señor incomodó. ¿Qué incomodidad le dio a Pedro cuando le dijo a Pedro, apártate de mí? Hermano, es tremendo todo lo que... hermano, cómo incomodó cuando entró en el templo y volcó las mesas. ¡Qué incomodidad! Ahora yo le pregunto, ¿había razón de esa incomodidad? El templo estaba lleno de cosas de las cuales no tenían que estar llenos. Había razón de que Cristo se pusiera así. Pero ¿cuál era su propósito? Su propósito era limpiar el templo. Su propósito era que el templo fuera el lugar de oración para Dios. Y no que fuera cueva de ladrones. Yo quisiera que usted me captara tanto lo de anoche como lo de hoy. Hermanito amado, mire, solamente pidámosle misericordia a Dios. Pidámosle misericordia a Dios y que nos ayude a sobrellevar las incomodidades. Porque hay necesidad de que Dios venga a incomodar nuestra vida. Mira, si tú le huyes a la incomodidad, si tú le huyes a ese trato de Dios que incomoda tu vida, ten por seguro una cosa: el boleto a la tribulación lo estás ganando, pero bien ganadito.
Porque, hermano, tenemos un temperamento, tenemos una personalidad. Oh, hermano, venimos arrastrando cosas de nuestros antepasados. Por eso le digo razones. Mire, usted lee Marcos 6 o 7, porque del corazón, usted ya se dio cuenta de lo que tiene. Pero es que mire, cómo estamos de equivocados cuando le decimos a la muchacha en piropo, te doy mi corazón. Hermano, ¿y para qué un corazón destartalado así? Busca Marcos 6 o 7. Ahorita, el 14, entregaron muchos del corazón. Pero un corazón que no sirve. Así es. Amén. ¿Y sabe qué dice Dios? Dame, hijo mío. ¿Y cómo está? Dámelo. Te voy a pegar una incomodadita, pero te lo voy a arreglar. Ahora, ¿irá a haber gente que limpie su corazón? Sí. Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces va a haber gente que limpie su corazón. Va a haber gente que limpie su corazón. Léeme esas razoncitas, chiquititas, pero razones, por las cuales Dios se da todo el derecho de incomodarnos. Y decía, dice el 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Usted no tiene malos pensamientos, ¿verdad? No, qué bueno. Fornicaciones. Tampoco. No, seguí porque no hay ninguno de esos. Robos, tampoco. Homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Mire las razoncitas que hay ahí para Dios incomodar. Pero ¿sabe qué? Oh, hermano, cuando estamos siendo incomodados, ¿sabe qué Cristo dijo en Lucas? No crean que vine a traer paz. No, dijo Cristo, no vine a traer paz. No vine a poner en paz los unos con los otros. Vine a poner disensión, porque de ahora en adelante 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. El papá contra el hijo, la hija contra la madre, la otra no puede estar, la suegra contra la nuera. Esa no puede. Por naturaleza. Esa no puede. ¿Qué más? Incomodidad. ¿Sí? ¿O así se escribe? Sí. Sí. Sí, perdón, no, es verdad. Gracias. Qué buena la observación. Yo estoy en otra cosa. Pero le dije que lo arreglara. Ahora, habrá razones. Mire, aquí solamente lo que nos toca es amarrarnos bien el pantalón. Así es. Y echar para adelante. Amén, así es. Y guardarnos. Yo le decía anoche, guardarnos de que Lilian, al oír el mensaje, no le diga a Nino, bueno, mi more, como decía yo anoche, el Señor dice que lo tiene que someter a incomodidad, así que amarres el cincho porque lo voy a incomodar. Tengan cuidado. Así es. Tengan cuidado. Así es. El Señor dijo, ay del mundo por sus aflicciones, porque inevitable será que no vengan aflicciones al mundo. Pero ¿sabe qué dijo? Pero ay de aquel por medio de quien vienen las aflicciones. Entonces yo me tengo que guardar de no añadirle más aflicción a la aflicción que Dios le pone a Nino. Así es. Una mujer se tiene que guardar de no añadirle aflicción. ¿Sabe qué dijo David? ¿Por qué le añaden dolor a mi dolor? ¿Por qué persiguen al que Dios ha herido? Hermano, usted va a encontrar esos textos en la Escritura. Un espíritu
a añadirle más sufrimiento o más incomodidad a la incomodidad que... Hermano, convénzase de una vez. Dios no necesita de manitas. Dios no necesita ayudas. Dios se las puede valer por sí mismo. En sí, cuando nosotros metemos la mano, es cuando nosotros arruinamos las cosas. Así es. Pero hermano, por eso que le decía un día esto, consciente o inconscientemente, hermano, nosotros hacemos esas cosas. Por eso es que la Biblia dice, dejad los pleitos. ¿Por qué? Porque nosotros con los pleitos le agregamos más incomodidad a la incomodidad. Dejad los celos, dejad las envidias, dejad la gritería, dice. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿será que la incomodidad que se vive entre parejas, esa es la incomodidad que se tendría que vivir? Yo no creo que Dios haya creado el matrimonio para eso. No. No. Por eso es que Dios, cuando pensó en Adán y pensó en una mujer, hermanito amado, el Señor no dijo que le iba a hacer compañía. El Señor dijo que le iba a hacer ayuda. Ayuda. Y eso va a la iglesia. Hermano, Dios no necesita compañía. Dios lo que necesita es ayuda. Por eso es que está bien que trabajemos como mujeres. Está bien que trabajemos en los privilegios. ¿Por qué? Porque si usted no trabaja, usted es compañía, no ayuda. Y el Señor viene a recoger una iglesia ayuda, no compañía. Por eso es que usted tiene que buscar trabajar en la iglesia, trabajar en algo. ¿Por qué? Porque Él lo que anda buscando es ayuda. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Verá que hubiera encajado la palabra compañía cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer compañía. Pero ¿por qué no dijo compañía? El Señor dijo ayuda. Solo pregúntese una cosa, ¿será ayuda o será compañía usted? ¿Andará solamente del brazo con Cristo como compañía? ¿O será que cuando Cristo necesita ayuda, no ayuda incomodando? No, esa quiere que la dejemos. Vayamos, en los minutitos que tengo, vayamos a pasajes. Por ejemplo, qué incomodidad le pegó Pablo a Pedro, ¿verdad? En Gálatas. Dice que lo reprendió públicamente. Dice Pablo en Gálatas, cuando yo vi a Pedro, que era el principal, arrastrando en hipocresía a los demás. Porque antes de que vinieran judíos de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero cuando venían los judíos se apartaba. Y dice, y fueron arrastrados en hipocresía. Y hasta Bernabé. Y Pablo dice, y cuando yo vi que no andaban conforme a la verdad, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, hermano, qué penada. Pero ¿cuál era el propósito? Gloria a Dios que Pedro lo entendió. Gloria a Dios que Pedro aceptó la reprendida que Pablo le dio. Porque más adelante lo que Pedro hace es reconocer la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Usted lo lee más adelante, dice cosas preciosas que Dios le ha hecho conocer al apóstol Pablo. Pero hermano, qué reprendida le hace. Si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué estás obligando a los gentiles a que se vuelvan judíos? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Hermano, y lo siguió pelando en público. ¿Le incomodaría?
Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era sacar a Pedro de esa hipocresía que él ni siquiera se había dado cuenta en la que estaba. Así es. Hermano, mire, deje de estarse preguntando por qué usted viene a la iglesia. Perdóneme, por favor, esta palabra no es faltarle respeto, pero hermanito amado, somos una calaña. De aquí para allá, mire, doble aquí, 5 ahí. Somos una calaña. Somos menesterosos de Dios. Pero a esos anda buscando Dios. A esos que se quieren dejar trabajar. Ahora, vayamos a Apocalipsis y se va a dar cuenta. Apocalipsis. Oh, hay tanto pasaje, hay tanto pasaje. Qué incomodidad le pegó Pablo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Les dijo, ustedes, en vez de haberse entristecido por el pecado que se está cometiendo en la iglesia, os habéis vuelto arrogantes, le llamó. Dice que los incomodó tanto que les causó lágrimas. Pero ¿cuál era el propósito de la incomodidad? Arreglarlos. Yo le pregunto otra vez, ¿habrá razón de que Dios le incomode la vida? Amén, sí. Sí. Hay. Apocalipsis número 2. Apocalipsis 2. Yo quiero terminar porque tengo hambre. El día de mañana hay nieve temprano y me tengo que ir a trabajar hoy en la noche. Así que avancemos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Capítulo 2. Usted va a ver acá cómo Dios incomoda a esta iglesia. Solo que es bueno, ¿verdad? Dios halaga primero. ¿Qué Dios más precioso tenemos, verdad? No viene a dar y luego soba. Así somos los papás. Pegamos primero y después pega para acá, pues ya estuvo, ya. No, Dios no. Dios halaga primero. ¿Sabe que uno de los problemas, una de las razones por las cuales los niños, hermanos, se les pega y se ponen peor? Porque después de usted pegarle, pega para acá, pues disculpe a su papá, o que estaba mero loco su papá por haberle pegado, pero no le voy a volver a pegar. A mí me dolió más que usted. Y dice el niño, oh no. Así es. Dios hace al revés. Seguime. Claro. Dios dice, Con gusto. ay, qué bonito. Va. Se da la vuelta y lo deja llorando. Y no viene, ya. ¿No? Primero halaga. Y eso hacía conmigo. A su cuarto. Y cuando termine de llorar, me baja. Bajaba. ¿Para comer? Siéntese pues. Todavía bravo yo. Sentado. Así era. Va a su cuarto. Va a llorar a su cuarto. Tiene 10 minutos para llorar, después baja. Tiene 10 minutos. Escribe a la iglesia. Mire el halago. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Sos tan bueno que no puedes soportar a los malos. Tienes tanto conocimiento que eres capaz de someter a prueba a los que andan diciendo que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sigue el halago, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has
desmayada. Pero, ahí está la incomodidad. Pero, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era la razón en esa iglesia de la incomodidad? ¿Cuál era la razón? Que había dejado el amor del principio. ¿Cuál era el propósito? Por eso es que al final dice, el que soporte la incomodidad, porque yo le estoy diciendo que cayó del primer amor, dice, ese se convertirá en un vencedor. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será que vamos a ser tenidos por vencedores el día que la trompeta suene y nos levantemos? ¿O será que usted va a tener que llevar para que los demás lo reconozcan que es vencedor? ¿Será que va a tener que llevar un rótulo en el pecho que diga vencedor? Hermano, cuando la trompeta suene y nosotros nos levantemos, no vamos a tener que andar gritando que fuimos vencedores. ¿Cuál era la razón de la incomodidad? La razón de la incomodidad es que había caído del primer amor. Y le dijo Cristo, te voy a incomodar, te voy a incomodar. Pero la razón de la incomodidad es que te quiero hacer victorioso. Leamos otra. Leamos a la miedosa. ¿Sí? A la iglesia que estaba a punto de echarse para atrás porque no quería sufrir. Es que aquí hay de todo, hermano. Oiga lo que dice. Yo no sé por qué usted está tan serio. No vengo el sábado. Está muy serio. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice eso. 2:8. Mensaje a la Esmirna. Mire el halago. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú, le digo, eres rico. No hay cosa más interesante que uno decir que es pobre y que Dios le diga a uno que uno es rico. Y no uno decir que uno es rico y que Dios le diga, tú eres un miserable. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas, mire, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Había una razón. Estaban a punto de echarse para atrás por lo que iban a sufrir. Y de una vez Dios se les adelantó y les dijo, mirad, el diablo yo le voy a permitir que agarre a algunos de ustedes y los eche a la cárcel y van a tener tribulación por 10 días. Pero no temas, no te eches para atrás, no te rajes, no tires la toalla. No. Dice, aguanta. Y una vez soportes eso, yo te daré la corona de la vida. Al vencedor, dice. Lea ahí qué dice el vencedor. Está dormido, ¿verdad? Verso 11. ¿Lo está leyendo usted? Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor, ¿qué dice que no sufrirá? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es la muerte segunda? ¿El lago? ¿Se da cuenta? Entonces, pero Dios dice, mira, pero te voy a hacer ver por qué te voy a incomodar.
dice, donde un miedoso se vuelve valiente. En el mall dice. No. ¿Sabe dónde dice Hebreos que un miedoso se hace valiente? En la guerra, dice. En la guerra. Hermanito amado, no. Mire, Dios quiere. Mire, una de las razones por qué la gente anda de iglesia en iglesia. Y esto lo sufrimos tanto grandes como pequeños. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Dice qué? ¿Por qué le estaba diciendo Moisés a José que fuera valiente? Hermano, a nadie se le dice que sea valiente. Si yo no le puedo decir a Nino, mira, sé valiente. Si yo no miro que Nino está pasando por algo y está a punto de echarse para atrás. ¿Verdad que sí? Entonces, yo le tengo que decir, sé valiente. ¿Por qué? Porque yo le estoy viendo que tiene un poco de miedo. Es increíble, hermano, la cantidad de personas que no están aptas para que Dios las use por causa del miedo. Allá iba Gedeón a pelear con los madianitas con 32,000 soldados. Y Dios le dijo, mira Gedeón, para que no le atribuyas la victoria que yo te voy a dar al hombre. Lleva mucha gente, le dijo. Quiero que me le hagas una pregunta al pueblo. Y le dijo Gedeón, ¿y cuál pregunta? Preguntar quién tiene miedo. Digo Gedeón, el Señor lo que está diciendo, lo que me está poniendo a que pregunte, si estos saben pelear con las dos manos, estos así como agarran la espada con la derecha, la agarran con la izquierda, estos traen escudo, lanza y jabalina, y vienen como guerreros, paso firme. Le digo, Señor, yo creo que tú estás mal en lo que me estás pidiendo que pregunte. Haceme caso, Gedeón, le digo. Haceme favor, preguntarle al pueblo cuántos tienen miedo. Y los que tengan miedo, que se regresen. Atención, muchachos. El Señor me está preguntando, me está pidiendo que les pregunte cuántos de ustedes tienen miedo. 22,000 hombres levantaron la mano. ¿Sabe, hermano? A nosotros no nos saca de la iglesia el diablo. A nosotros nos saca de la iglesia el miedo. Amén. Y esto le pasa a grandes y a pequeños. Mire, termina Elías de experimentar, oh hermano, un respaldo de Dios. Agarró la espada y agarró a los 450 profetas de Baal y los mató. Y viene la Jezabel y le manda un texto. Hermano, acababa de experimentar, profeta, que el fuego había descendido. Agarra la espada y mató a los 450. Una gran victoria, hermano. Mire, todos se le hacían a un lado de Elías. Todos se le hacían a un lado de Elías. Y la Jezabel agarra el teléfono, le manda un mensaje y le dijo, si el día de mañana tu vida no es como una de esos profetas que mataste, así me haga Jehová y me añada. Y hermano, y agarra a Elías, ¿no? Elías. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿En qué quisieron meter a Nehemías encerrándolo en el templo? ¿Ah? ¿Y sabe qué dijo Nehemías? Un hombre como yo usar el templo para esconderme. ¡Ah! Se rió. Hermano, no es el diablo. A veces una mujer lo pone a temblar a uno.
Por el amor de Dios. Una vez me mandó a decir alguien, porque me citó para que arregláramos las cosas y nos sacáramos los trapos al sol, y dije yo, ¿y qué sentido tiene eso? Y como yo no quise ir a perder mi tiempo, me mandó a decir que le tenía miedo. Y él, yo. Simple y sencillamente no le veo ningún sentido a yo sacarle los trapos al sol a una mujer y una mujer sacármelos a mí. ¿Qué sentido? No temas lo que estás por sufrir. En sí, yo te hago saber que le voy a dar permiso al diablo para que te agarre, te meta a la cárcel 10 días y vas a tener tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Así es. Veamos otra iglesia. Leamos la iglesia de Pérgamo. Verso 13. El 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de estar ahí, oiga eso, mire al lado. Pero a pesar de estar ahí, o sea, como quien dice, tiene la iglesia la boca del lobo, pero no te rajas. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días cuando tuviste que Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo, ahí está la razón de la incomodidad, mire, pero tengo acá no una, acá dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué era? Tenía la doctrina de Balaam. Y tenía, dice, también la doctrina, déjeme ver, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Note que el poner tropiezo es una doctrina satánica. A quien sea. Poner tropiezo a quien sea es doctrina del diablo. Por eso es que un apóstol le vino hacia el Señor: Señor, fíjate que encontramos a uno que andaba echando fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Y el Señor les dijo: no hagan eso. No les sean de tropiezo. El que no está contra ustedes, con ustedes están. Pero hermano, no, oiga, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia dice que lo que se le ofrece a un ídolo, a los demonios se les ofrece. Le digo de una vez, los dulcitos de Halloween es a un ídolo. Y esos dulces están consagrados a los demonios. Los chocolatitos del 14 de este mes están consagrados a los demonios. Lo queramos aceptar nosotros o no. Hermanos, si celebramos eso, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos abra los ojos. ¿Sabe por qué? Porque Él no se va a llevar a ningún idólatra. Él no se va a llevar a ningún idólatra. Mire, el Señor lo dice: no pueden ustedes, lo dice en Corintios, no pueden ustedes estar participando de la mesa de Dios y estar participando de la mesa de los demonios. Oiga, entonces quiere decir que Dios tiene mesa y los demonios también tienen. Y saben que nosotros de vez en cuando nos sentamos en esa mesa.
Pero dice que Dios tiene mesa. ¿Cuántos creen que Dios tiene mesa? Salmo 23. Pero dice que también los demonios tienen mesa. ¿Qué habrá en esa mesa? Luego aquí dice, yo termino. Usted lea las otras 4. Las otras 4. La cuarta iglesia. La cuarta iglesia. Dios le dice, te voy a incomodar. ¿Sabes por qué? Porque tienes ahí a esa Jezabel que se dice ser profetiza y no lo es. ¿Y sabes el problema? Que está seduciendo a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por tanto, la voy a echar en la cama a ella, a los que fornican con ella, y a sus hijos los voy a meter en grande tribulación. ¿Qué era lo que Dios buscaba al hacer eso? Que se arrepintieran. Hermano, qué incómodo cómo le habló a la última iglesia, ¿verdad? Oh, le dijo. O sea que sos ricas, le dijo. ¿Sos ricos? Sí, sí, sí. ¿Te has enriquecido? Sí, sí, sí. ¿Y no tienes necesidad de nada? Sí, sí, sí. Mirá, le dijo, lo que tú eres, oiga cómo le habló a la iglesia. Lo que tú eres, iglesia cristiana evangélica. Iglesia que tenía Biblia y llevaba la Biblia a la iglesia. Y le dijo, ¿quieres que te diga cómo te veo yo? Veo que eres un miserable. Bueno, ¿cómo se sintiera usted que una profecía de Dios dijera, ustedes son unos miserables? Pero así le habló Dios a esa iglesia. Yo le pregunto, ¿la incomodaría? ¿Ah? ¿La incomodaría al tratar de desprenderla de lo que brillaba? Ah, ¿cómo la haber incomodado? Pero le dijo, pero ¿sabes qué? Le dijo, eres una miserable. Eres un digno de lástima. Eres un digno de lástima. Eres un desnudo. Eres un ciego. Y oiga, y mire qué clase de cristianos él busca. Por lo tanto te aconsejo que compres colirio y te eches en los ojos. Por lo tanto te ruego que compres ropas blancas para que vistas tu desnudez. Y compres oro refinado en fuego, quiere decir santidad, para que realmente no seas un miserable. Pero mire qué incomodidad. Yo le pregunto, ¿la Odisea tenía razón de que Dios le incomodara? Hermanito amado, no le huyamos a la incomodidad. En sí te digo una cosa, si Dios tiene propósito de llevarte cuando la trompeta suene, te va a incomodar. Mire, nosotros no somos lo que deberíamos de ser. ¿Saben por qué? Porque le hemos huido mucho a la incomodidad. Hermanito amado, no somos los cristianos que tendríamos que ser porque le hemos huido a la incomodidad. ¿Saben por qué mucha gente no le gusta tener comunión después de que termine el culto? Yo entiendo que algunos trabajan, nomás terminan, se tienen que ir a trabajar. Mire, yo quiero terminar porque me tengo que ir a trabajar. ¿Se entiende eso? Pero hermano, cuando nosotros vamos a la casa, sentarnos, cuando esquivamos la comunión, teniendo tiempo, ¿sabe lo que estamos esquivando? Se lo voy a decir claro, no ver caras. Por lo tanto, esa área, no sé cuántos años lleva Dios trabajando esa área y no puede terminarla.
¿Saben por qué? Porque a punto está Dios de terminar. ¿Cuándo? Y dice Dios, ay, dentro de 3 años tengo que otra vez ponerlo ante la misma situación. Mire, usted se ha visto en situaciones una y otra vez y la misma situación. Llega a una conclusión, no ha pasado el examen. No ha pasado el examen. Por eso es que Dios lo vuelve a meter otra vez. Y usted anda cantando, tropecé de nuevo. Pero quisiera Dios eso. No le huyas a la incomodidad. Incomodidad, Dios te va a proveer la incomodidad en muchos lugares para hacer de ti lo que Cristo quiere que tú seas. Hermano, Dios va a agarrar a quien se le pegue la gana para trabajarte. Dios va a usar a tu hijo, mire lo que le digo. Dijo Cristo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer disensión. Porque de aquí en adelante, 2 contra 3, 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero lo que yo voy a querer hacer, es personas. Mire, tan bonito que es. Hermano, el problema de uno no está en cuanto la gente habla. El problema suyo y mío está aquí, mire. Nunca va a dejar de usted tener gente alrededor que no hable. Hasta que la trompeta suene. Pero antes de que la trompeta suene, yo sí puedo arreglar esto. Yo le puedo testificar lo que es tener esto un poquito arreglado. Yo sé lo que es oír tantas cosas. Y que no se me vaya el hambre. Pastor, mire esto. Pues sí. Está bien. Pastor, pues pero en esto vengo el del 96, hermano. El problema no es cuánto la gente hable o no hable. El problema está aquí, mire, tu oído. Tienes que hisopar tu oído. Tienes que pasarle hisopo a tu oído. Para que cuando oigas ofensas y que no sé qué y que no sé cuánto, no te golpeen. Así es. Hay razón de la incomodidad. Somos una iglesia conflictiva. Digo, como cristiana evangélica, no solamente localmente, no, la iglesia de Cristo es una iglesia conflictiva. Una iglesia con mucha necesidad. Pero esos son los que a Dios anda buscando. Así es. Esos son los que Dios anda buscando. Pero Dios quiere que esos que Dios anda buscando, digamos, no mucha, dejen de estarse preguntando a qué se debe la tormenta. Yo soy la razón de la tormenta. Dejemos de estar preguntando, ¿por qué? Y que yo le diga, ¿por qué? ¿Quieres tu listita? ¿Por qué? No, mejor dejarlo así. Así es. No. Usted quiere lista, Dios le presenta lista de 3, 4, 5, 6 o 7 páginas si usted quiere. Y yo diría que las 7 páginas están muy cortitas, son. Pero ya estamos. ¿Para qué? No se dan cuenta la joya que soy. No, hermanito. Ya le dije, lo vil, lo necio. Así es. Hermano, deje de andarse preguntando por qué usted es necio.
Dice la Biblia, lo necio escogió Dios. Así es. No para que se quede necio, sino para que se haga. No le huya a la incomodidad. No le huya. No le huyamos. Hágala de Jonás. Aquí estoy, ¿ve? Juega a la 1, a las 2. Así es. Sí. Pero a veces nosotros somos la razón de la tormenta y somos los que estamos agarrando al otro. Así es, amén. Y dice Dios, no, si tendrías que ser tú. Así es. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando yo le prediqué de Jonás? Oiga, los marineros empezaron a tirar todo. Empezaron a descargar la nave. Hermano, tiraron la comida, tiraron la ropa, tiraron la casa, tiraron el matrimonio, tiraron aquí y tiraron allá y que no sé cuánto. Y Jonás decía, si supiera que soy yo. Así es. ¿Cómo está ahora? ¿Quieres que Dios te justifique y te auxilie? Amén. Di esto en tu corazón cuando tú quieras. La razón de la tormenta en mi casa o en mi vida soy yo. Así es. Tú dices eso y Dios te va a justificar. Así es. Tú te culpas a ti y Dios te justifica. Amén. Jonás dijo, ¿para qué siguen tirando todo? Tírenme a mí. Y la tormenta. Oh, cuando Dios a mí me habló, me enseñó ese mensaje. Me cayó. Me cayó. Por los que cada vez que iba a hablar me decían, shh. Shh. El problema de nosotros es que si nosotros no logramos hablar, Así es. si una esposa no la oye lo que tiene que decir, llama. No, dice, mira, tenemos que hablar. Mira, ahorita las cosas están mal, ahorita no vamos a platicar. Hay que esperar que se enfríen las cosas. No, porque el caldo se toma caliente. No, ya te dije que no. No vamos a platicar. Se sale de la casa por llevar la fiesta en paz. Se sale de la casa, se va a la calle, a cualquier lado. El teléfono. 40 llamadas. No contesta. 120 mensajes. Vive rápido. ¿De qué sirve callarte acá? Y yo te aseguro que si te llegan a amarrar las manos, te extellas con los pies. Pero de que mandas a decir lo que tienes que decir y nos hacemos unos tremendos daños. Así es. Así es, pastor. Incomodidad. Hay una razón, pero hay un propósito. El propósito de que Dios incomode tu vida es porque cuando la trompeta suena, te quiere levantar. Amén. Ese es el propósito. Y yo le pregunto, ¿será buen propósito? Hermano, por eso hemos llorado. Por eso estamos encerrados aquí aguantando frío. Así es. Porque esperamos esa bendita trompeta. Aleluya. Amén. Denle trompeta de aplausos al Señor. Aleluya. Yo le aseguro. Mire, lea la Biblia en la casa y usted se va a dar cuenta de cómo Dios incomoda. De cómo Dios incomoda. Pero incomoda
con un propósito. No hay que oírle a la incomodidad. Amén. Solamente hay que pedirle a Dios que nos auxilie, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Son las 9:40. Mire. Temprano, ¿verdad? Entonces, apenas tenemos 2 horas de haber empezado. Pero tenga cuidado, el día de mañana va a estar nevando. Así que hay que dejar la calefacción vino a 65. ¿Por qué? Para que no se nos frisen las pipas. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.